Diálogos sobre protección social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre protección social. Es una coproducción entre Radio 870 UCR y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR. Muy buenos días, les habla el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa Diálogo sobre Protección Social, un esfuerzo conjunto de la Radio 870 de la Universidad y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, también de nuestra Universidad de Costa Rica. Como siempre lo recordamos, el propósito es poner en perspectiva los desafíos, los retos que en materia de protección social, de seguridad social tiene nuestro país y la región del SICA, porque como siempre lo recordamos también, nos parece que Costa Rica tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, como para que esto que para nosotros es esencial para el desarrollo realmente se fortalezca en la región centroamericana, la protección social. Como siempre, invitamos expertos, académicos, tomadores de decisiones, expertos que están dentro de las instituciones de protección social, de seguridad social de la región, y compartimos con ellos sobre diferentes temáticas que tienen relación con esos desafíos que tiene de frente el fortalecimiento de la protección social en la región y sobre todo en nuestro país, en Costa Rica. Y como parte de este esfuerzo, hoy vamos a hablar de un tema que yo no sé si es todo lo visible, digamos, que debiera ser. Lo cierto es que ya comienza a haber uno que se comienza a manifestar en algunos artículos en prensa, pero sobre todo el mundo de la ciencia y de la gente que está inmersa dentro de los procesos de toma de decisión, de investigación, dentro de las instituciones, dentro de la institucionalidad pública vinculada con la protección social, con la atención en salud de forma específica, está poniendo sobre la mesa. Hablamos de la enfermedad renal crónica no tradicional, que como vamos a ver ahora en la conversación que vamos a tener, pues hay tipos de enfermedad renal. Y para esos efectos, para compartir sobre este tema que comienza y que yo considero en lo personal, ya el invitado nos hará las aclaraciones que sean pertinentes, me parece que se está convirtiendo en un problema de salud pública en nuestro país y no solamente en Costa Rica, sino uno lo ve muy claramente en la región centroamericana. Hoy tenemos como invitado al doctor Roy Wong, que es epidemiólogo de la Caja del Seguro Social. Ustedes probablemente lo ven a cada rato en los medios de prensa, porque aparte de ser de la gente que más maneja el tema de la epidemiología, que ya vamos a entender de qué se trata también, es una persona que tiene una capacidad de dicción impresionante. A mí me place mucho compartir con él siempre porque tiene una capacidad de expresión y es muy claro, digamos, cuando plantea, cuando discutimos, cuando analizamos temas y cuando da clases, porque es profesor también con el cual tengo yo la posibilidad de compartir. Bienvenido, doctor Wong. De verdad le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, doctor Vargas. Más bien para mí un honor, un placer compartir con ustedes en este tema y siempre en todos los temas de discusión que justamente tenemos la oportunidad. Y que ahorita son muchos, como veníamos hablando. Definitivamente. ¿Verdad? Podríamos hablar de muchos temas vinculados con nuestro sistema de seguridad social. Pero bueno, hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica no tradicional. Primero, yo siempre hay que hacer la presentación del invitado, pero yo no la hago. Yo le pido al invitado que se presente. ¿Usted nos podría contar quién es Roy Wong? Bueno, claro que sí. Bueno, Roy Wong soy médico de formación justamente de esta universidad. Me gradué ya hace aproximadamente unos 24 años de por acá. Después de terminar mi formación en medicina, me formé como epidemiólogo
en la Universidad Nacional, en el posgrado de epidemiología, justamente de la Escuela de Medicina Veterinaria. Pareciera raro, pero justamente los veterinarios van muy adelante en relación a la epidemiología humana y bueno, ahora ya tal vez comienza a equipararse más. Después de esto, tengo un posgrado también de epidemiología de campo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y después de esto, he trabajado por los últimos prácticamente 17 años en vigilancia epidemiológica y en procesos de investigación en epidemiología relacionados, por supuesto, en temas de salud. En este recorrido, primero comencé con aspectos de enfermedades transmisibles y ese fue justamente el nicho en los primeros 10 años de trabajo, para después migrar y fundamentalmente con el cambio epidemiológico que ha experimentado Costa Rica, pasar a las enfermedades no transmisibles. Y dentro de esas enfermedades no transmisibles, enfermedad renal crónica, dentro de las cuales después podemos encontrar el título de enfermedad renal crónica no tradicional. Y entonces hoy en día trabajo para la Caja Costarricense de Seguro Social en el área de vigilancia epidemiológica y fundamentalmente para procesos de vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles, que justamente es el enorme reto que vislumbramos podríamos llegar a tener en los siguientes años y que ya inclusive ya es un reto a los sistemas de salud. Bueno, ya que comenzó a hablar de eso, no lo teníamos como previsto, pero creo que vale la pena como poner en contexto. Este es un programa que aparte de compartir con gente que se conecta, ¿verdad? Por las redes sociales o bien con la radioemisora y con el cual discutimos la temática en específico, pero yo creo que hay que poner en contexto ciertas cosas. Usted está hoy dentro de la Caja del Seguro Social fundamentalmente trabajando en enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué no le explicamos a la gente, aprovechamos para que la gente nos comprenda qué significa enfermedad crónica no transmisible? Porque quiere decir que hay transmisibles. Correcto. En ese sentido, y es importante entonces aclarar, número uno, una enfermedad crónica, pensando en este contexto, vamos a definirla de que es una enfermedad, número uno, que va a ser para toda la vida, es decir, tiene carácter vitalicio y que nos acompaña por un enorme periodo de tiempo en la vida. Y que justamente estas enfermedades crónicas podemos entonces dividirlas como transmisibles y no transmisibles. Y dentro de las enfermedades no transmisibles, justamente encontramos entonces estas enfermedades que nos acompañan por un buen periodo de la vida, un periodo muy prolongado por toda la vida y que no tienen causas aparentemente, al menos ligadas directamente con un origen infeccioso. ¿Y por qué digo aparentemente no ligadas con un origen infeccioso? Cada día la línea entre lo transmisible y no transmisible comienza a hacerse paulatinamente más estrecha y uno de los enormes retos que justamente es cómo poder identificar cómo factores del pasado hoy en día influyen sobre una enfermedad considerada crónica no transmisible. Cito el ejemplo de cáncer de cervix. Cáncer de cervix es una enfermedad que podemos llegar a decir que es una enfermedad crónica no transmisible, pero que justamente tiene una inducción o un factor condicionante importantísimo en la presencia de virus de papiloma humano años atrás de su presentación. Pero también podemos poner el ejemplo hoy en día de cáncer de hígado, es decir, con su presencia con hepatitis B y que justamente una intervención como por ejemplo la prevención de hepatitis B, de infección por hepatitis B, podemos ver de que influyó directamente sobre la presencia de hepatocarcinoma o de carcinoma de hígado. Entonces vamos a ver cómo aspectos transmisibles comienzan a influir sobre lo no transmisible y la línea cada vez se vuelve más delgada. Y esto entonces nos lleva a lo que hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha promulgado, una sola salud. Es decir, lo que influyamos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, también influye sobre la salud humana. Y aquí entonces traemos a colación de que si bien es cierto, enfermedades no transmisibles por definición no tienen un agente infeccioso de fondo, tal parece que en el futuro esa línea va a ser muy delgada y tal vez condicionantes en el pasado infecciosos van a generar procesos de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero hoy en día podemos definir entonces eso es una enfermedad por mucho periodo, un largo periodo de tiempo y que justamente no tiene un origen infeccioso y que muchas veces estas enfermedades son, incurables y solamente tratables en el sentido del manejo que pudiéramos llegar a tener. Ok.
Ahí situamos en las no transmisibles, situamos probablemente las enfermedades más frecuentes que hay en este país en este momento. Correcto. La hipertensión arterial, la diabetes, ¿verdad? Por mencionar, digamos, algunas que realmente ya están llegando a niveles de afectación de la población, digamos, de una manera muy importante y que implican retos, desafíos muy importantes para el sistema de seguridad social, porque los costos de atención, etcétera, ¿verdad? Tenemos un éxito que es el envejecimiento, pero es un éxito que finalmente también se ve, ¿qué? Imbuido, digamos, en esa realidad de enfermedad crónica. O sea, finalmente las enfermedades crónicas no transmisibles probablemente son el mayor desafío en materia de salud pública en el país. Entendiendo esto que usted decía de una salud, pero ¿usted considera que es así o no es así? Definitivamente. Y justamente entramos en un desafío que podríamos llegar a decir que es un desafío que en los últimos 15 años tal vez lo ha cobrado mayor fuerza y sin precedente. ¿Esto por qué? Porque justamente el hecho de tener una cronicidad o inclusive un carácter vitalicio de una enfermedad, vamos a tener de que esto también para los sistemas de salud es generar un presupuesto de por vida para una prestación de servicios que sabemos de que no lo va a resolver, es decir, no se puede resolver un paciente con diabetes, con hipertensión, será hipertenso, diabético o cardiópata para el resto de su vida. Este es un reto sin precedentes que justamente los sistemas hoy en día tienen que afrontar. Es decir, es proveer la adecuada cobertura y calidad de servicios de salud para una condición que ya no hay marcha atrás. Es decir, esas son personas que van a estar con esto hasta que fallezcan. Y entonces los sistemas de salud deben de responder a esto, a la atención para el control y a la atención de las complicaciones. Es decir, todo un reto porque el abanico de complicaciones son extremadamente grandes. Esto justamente cuando lo pensamos en enfermedades transmisibles, eso no existía, por eso digo sin precedentes. Es decir, podemos ver qué ha pasado con, por ejemplo, enfermedades que han afectado a la región, como por ejemplo el dengue, la misma condición de COVID-19. Es decir, teníamos los pacientes que llegaban, tenían una condición de enfermedad, podían evolucionar hacia una curación o una complicación grave o inclusive hasta la muerte, pero podemos llegar a decir de que el sistema de salud respondía por un periodo relativamente corto por cada uno de los pacientes. Y en donde esos periodos, que podríamos llegar a decir que en promedio lo podríamos contabilizar en días, con las enfermedades no transmisibles, la contabilización es en años y, ¿por qué no decirlo, en décadas? Y aquí entonces es ese reto en donde justamente los proyectos de planificación en enfermedades crónicas debe de ser con esa cronicidad para lo cual la enfermedad marca la pauta. Y entonces eso es algo realmente un reto sin precedentes y el reto cada vez de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque definitivamente las prevalencias van incrementando, la población afectada realmente tiene una mayor longevidad y entonces esto atribuye un factor más de complejidad a este reto que deben de afrontar los sistemas de salud. Pero, perdón, pero vale la pena recordar también que bien que mal hay un nivel de prevención importante, digamos, como para que se puede trabajar antes de que aparezca el problema, ¿verdad? Claro, si tenemos las acciones compradas genéticamente hablando y todo, ya estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero digamos que hay un trabajo en prevención que es posible hacer, doctor Wong. Correcto, y no lo podemos olvidar. Y tenemos que saber de que la salud es un todo y no es una clínica o un hospital en la comunidad en donde vivo. La salud es un todo y la salud deberíamos de comenzarla con un proceso educativo y un proceso preventivo. Y un proceso preventivo porque si no, realmente no alcanzarán las clínicas, no alcanzarán los médicos, no alcanzará el personal de salud, ni alcanzarán ninguno de los recursos actualmente disponibles, ni los que podríamos llegar a tener si no invertimos de manera realmente eficiente en los aspectos preventivos. Todos estos aspectos que justamente estamos hoy en día visualizando, y no importa si una enfermedad transmisible o no transmisible, podemos llegar a decir de que tiene un carácter preventivo en una manera significativa de la aparición de esa enfermedad. ¿Todo lo podemos prevenir? En una fracción importante la respuesta es sí, pero tenemos que invertir y tener esa visión preventiva y no una prevención más reactiva o curativa de lo que ya cuando el evento se produjo. Sabemos de que
Y podríamos visualizarlo de esta manera, que cuando un caso de una enfermedad no transmisible, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, y fundamentalmente si se produce en una edad temprana de la vida, tenemos que llegar a decir de que es un fracaso del sistema preventivo que pudimos haber instaurado y que justamente no se logró permear en la población. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, población joven, cada vez más joven, más obesa, cada vez más joven y podemos llegar a tener más hipertensos, sí, claro. Y podemos llegar a decir de que todos los hipertensos es porque somos una población de mayor edad. Eso es parcialmente cierto, porque justamente ahora podemos encontrar hipertensos desde los 30 años en adelante, condición que hace pocas décadas no la encontrábamos. Es decir, el proceso de afectación de estas enfermedades ahora se ha ido trasladando a grupos más importantes de la vida y esto traduce que tenemos que esforzarnos más desde edades más tempranas en la vida en procesos preventivos. Bueno, creo que sobre esto uno podría extenderse largo rato, ¿verdad? Porque hay mucho material, pero bueno, finalmente tenemos que caer en el tema específico que nos trajo la conversación hoy, doctor Wong. Entonces vamos a hablar de enfermedad renal crónica no tradicional, o sea, tenemos que partir entonces de que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Correcto. En ese marco. Expliquémosle a la gente primero qué son los riñones, ¿verdad? Porque hablamos de una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Bueno, ya usted nos va a explicar los tipos que hay, pero hablamos de una enfermedad renal crónica, es una enfermedad del riñón. ¿Qué es el riñón y para qué sirven los riñones en el ser humano? Sí. Bueno, en todo ser vivo, ¿verdad? Pero, correcto. Bueno, no, las plantas no, pero a ver, en el reino animal, ¿verdad? Pero ¿para qué sirven los riñones? Claro, los riñones realmente, entonces vamos a tener de que es un órgano extremadamente importante que cumple una función metabólica que es única en el organismo. Y vamos a tener de que esta función metabólica vamos a poderla describir en la regulación de los diferentes sales o electrolitos que podemos tener en el organismo, regula los procesos fundamentalmente de presión arterial y es un excretor por excelencia de muchos de los contaminantes que justamente ya son productos de desechos del organismo. Los riñones entonces realmente podríamos llegar a decir de que es un órgano fundamentalmente de control metabólico y de eliminación de desechos. Y ese control metabólico, por supuesto, siempre vigilante el riñón de que no hayan determinados elementos en el organismo en exceso ni en déficit, porque justamente eso lo controla. Y todos aquellos productos de desecho va a eliminarlos siempre y cuando sean excretados por el riñón. Entonces es este tipo de filtro que podríamos llegar a tener en el organismo que es realmente vital para mantener un funcionamiento adecuado del organismo. Eso podríamos llegar a definir en términos muy simples el riñón. Es un regulador metabólico por excelencia. Ok, pero se enferman, ¿verdad? Digamos, claro. Los riñones se enferman. ¿Por qué se enferman y qué tipo de enfermedad sufren los riñones? Claro. Para hablar de, suena, es el ser humano, ¿verdad? Pero digamos los riñones, el órgano riñón dentro del ser humano, ¿por qué se enferma y en qué consiste la enfermedad? ¿Cuántos tipos de enfermedad renal existen? Ok, eso es importante y sin ser yo un nefrólogo, pero justamente lo que me ha tocado vivir con esto, pero vamos a tener de que los riñones, vamos a tener que su función principal, ¿cómo la realiza? La realiza por un proceso de filtración. Es decir, ingresa por un lado, por decirlo de alguna manera, sangre contaminada o sangre con determinadas tóxicos y sustancias, pasa por el riñón, lo filtra y lo devuelve de una manera más depurada. Ok, ¿cómo se enferma el riñón? El riñón justamente comienza a enfermarse desde el punto de vista de dos aspectos. O pierde su capacidad de filtración o pierde su capacidad de realizar bien su proceso de depuración. Y es aquí en donde viene el punto desde el punto de vista funcional. Sin embargo, también podríamos llegar a decir de que ahí el riñón no funciona bien. Es decir, el riñón se puede ver bien estructuralmente, se puede ver muy bien, pero no funciona bien. Es decir, una de sus funciones de filtrar o de depurar
ese filtrado no lo está haciendo bien. Existe otro tipo de enfermedad renal crónica que podríamos llegar a decir de que funciona bien, pero el riñón se ve mal, que son malformaciones congénitas, por ejemplo, que se lleguen a tener como lo que se denomina un riñón en herradura o tener un solo riñón, por ejemplo, personas que solamente nacen con un solo riñón. Esas son enfermedades que producen una enfermedad renal, pero es una enfermedad renal que a la larga su funcionamiento está bien. Y entonces podríamos dividirlos en dos aspectos. Funcionamiento bien con estructura anormal, pero que a la larga no, es decir, puede llevar una vida relativamente normal, o una estructura que se ve muy bien, pero un funcionamiento que está muy mal. Es decir, eso es como si pudiéramos nosotros ejemplificar un carro que se ve lindísimo, es decir, y lo vemos muy bien limpio y pulido y brillante y todo esto, pero su funcionamiento es malo, es decir, no puede caminar 100 metros porque queda varado. Es decir, eso sería un riñón con adecuada estructura y mal funcionamiento. O podríamos tener un carro que tal vez no se ve muy bien, pero que tenga un motor funcionando adecuadamente y que nos lleva a donde tenga que llevarnos. Eso es estructuralmente mal, pero funcionalmente bien. Entonces podríamos dividir esos dos tipos de enfermedades renales, con daño estructural y funcionamiento normal, o sin daño estructural, pero con funcionamiento anormal. Pero ahí, digamos, si uno habla de una enfermedad renal crónica, uno podría decir entonces que existe también una enfermedad renal que pudiese ser aguda, o sea, que se presentara en un momento y que el riñón se logre recuperar y seguir en su funcionamiento normal. ¿Eso es así? Es correcto. La enfermedad renal crónica, por definición, y justamente cumple con una de las características de una enfermedad crónica no transmisible, bueno, inclusive podría ser transmisible, pero cumple con la definición de enfermedad renal crónica, de enfermedad con una cronicidad, no tiene reversibilidad. Es decir, lo va a acompañar para el resto de la vida, enfermedad renal crónica. Pero vamos a tener que tenemos una variante que es la enfermedad renal aguda. La enfermedad renal aguda, a diferencia de la crónica, tiene reversibilidad. Tenemos marcha atrás y podemos corregir aquello que produjo la enfermedad renal aguda y poder recuperar en una buena fracción el funcionamiento habitual del riñón, el que estaba antes de que se produjera esta condición. Entonces, basados en el tiempo y en la duración de la afección de la enfermedad renal, podríamos entonces llegar a decir que es aguda y crónica en otra división que lo llegaríamos a tener. Hay algo importante en esto, que muchas veces la enfermedad renal aguda podría pasar desapercibida por las personas sin producir mayor cambios y revertir por sí solo y recupera normalmente la función del riñón, esa función de filtración y de depuración del filtrado que está llegando a tener. Y entonces recupera 100% sin que exista muchas veces una afectación que inclusive que la persona se pudiera dar cuenta. Ahora, ¿por qué se enferma el riñón? Las afecciones del riñón, y eso es algo sumamente importante, porque justamente reconociendo por qué se enferma el riñón es donde vienen las medidas de prevención que pudiéramos llegar a tener. El riñón es altamente vulnerable a múltiples condiciones y esas condiciones son realmente muy asociadas en una fracción importante al estilo de vida y aspectos ambientales. Hoy en día se conoce, por ejemplo, que el riñón puede afectarse por una baja en el proceso de filtración dada por deshidratación. Entonces, un atleta o una persona que comience a hacer algún nivel de ejercicio sin adecuado nivel de hidratación puede llegar a producir una enfermedad renal que posiblemente sea aguda mientras esté haciendo la actividad física, que no se hidrató adecuadamente. Entonces, la deshidratación es algo sumamente importante. Pero si esto lo sigue repitiendo, esa enfermedad renal aguda se va a transformar posiblemente en enfermedad renal crónica. Es decir, lo va a acompañar por el resto de su vida y ya no va a haber marcha atrás. ¿Por qué más se daña el riñón? Por aspectos, por ejemplo, hoy en día se consideran aspectos ambientales, por ejemplo, cargas excesivas de trabajo a elevadas temperaturas, medicamentos podemos llegar a tener, tóxicos ambientales tienen afectación directo sobre el riñón, pero entonces tenemos aquí, digamos, esas son dentro de los aspectos de nuestro entorno, pero también tenemos dentro de los aspectos ya de las condiciones propiamente dichas que podrían afectar el riñón, como por ejemplo el envejecimiento.
la obstrucción del caño de la orina o del tracto urinario, llámese por lo que sea, por una próstata incrementada de tamaño, por tener una piedra en el riñón, por ejemplo, podría afectarse el riñón. Cualquier cosa que obstruya el tracto de salida de la orina puede afectar el riñón. Y también vienen acá, y es algo sumamente importante, lo que hablábamos ahora de las enfermedades como hipertensión, diabetes o inclusive enfermedades todavía más complejas como las enfermedades inmunológicas que pueden atacar el riñón. Y entonces ya no es la enfermedad en sí, como decir solamente diabetes o hipertensión. Es diabetes o hipertensión afectando el riñón. Entonces es diabetes e hipertensión o enfermedad inmunológica con enfermedad renal. Y esto nos lleva entonces a otro nivel de complejidad porque ya no es solamente ver la diabetes como el azúcar en la sangre alta. Es una enfermedad que definitivamente condiciona a otra gama de enfermedades, dentro de las cuales una de las principales es enfermedad renal crónica. Hablemos de la no tradicional, enfermedad renal crónica no tradicional. Que como decía empezando el programa, esto es algo que comienza ya a escucharse con mayor, pareciera que ya hay una preocupación, digamos, en relación con el tema, no solamente aquí, sino uno ya comienza, por ejemplo, en Centroamérica, y muy vinculado a la realidad climática, ¿verdad? Correcto. Etcétera, ¿verdad? Pero bueno, hay una realidad que finalmente comienza a evidenciar que hay un problema que estamos denominando enfermedad crónica, enfermedad renal crónica no tradicional. Primero, ¿por qué hablamos de no tradicional, doctor Wong? Eso es algo sumamente importante y eso fue también una discusión que en el 2019 se llevó al plano de discusión en el país, en el cual tuve la oportunidad de participar. ¿Qué es enfermedad renal crónica no tradicional y por qué no tradicional? Y esto tal vez sin un mensaje para todos los que escuchan el programa, es de que justamente hay que tener una definición, buena o mala, pero una definición de qué es no tradicional. Bueno, esto nos lleva a que justamente se establece como una enfermedad renal crónica no tradicional, porque es una enfermedad que cuenta con características de enfermedad renal crónica de acuerdo a la definición clínica de una reducción del filtrado y de la capacidad de depurar ese filtrado. Entonces, ese es el primer elemento. Eso ya lo convirtió en una enfermedad renal crónica y que además es perdurable en el tiempo. Segunda característica. Pero ¿por qué no tradicional? Porque realmente está producido o no se puede vincular a ninguna de las otras condiciones ambientales, tóxicas o secundarias a otra enfermedad que lo vincule con esta deterioro de la función renal. Entonces podríamos llegar a decir de que es una enfermedad renal crónica por exclusión. ¿Por exclusión de qué? Por exclusión de que fuera por otra enfermedad como la diabetes, la hipertensión, trastornos obstructivos en el caño de la orina o algún proceso que esté llevando a lesionar al riñón de forma secundaria. Es decir, se tiene que descartar de que no se tiene una enfermedad que esto es secundario a algo más. Dicho de esta manera, esto nos lleva a otro nivel de complejidad, que es que sabemos de que, como comenzábamos la conversación ahora, el riñón es un regulador metabólico, pero este regulador metabólico cuando comienza a fallar, comienzan a ocurrir otras cosas. Y entonces entramos aquí en el dilema del huevo y la gallina, condición que todavía, es decir, eso es un aspecto complejo de poder definirlo. El riñón comienza a afectar su funcionamiento y comienzan a ocurrir otros aspectos como por ejemplo una elevación de la presión arterial. Pero entonces esta es una elevación de la presión arterial secundaria al daño del riñón. Pero cuando la hipertensión arterial se presenta, también daña el riñón. Entonces la pregunta es, ¿quién llegó primero? Algunas veces no podemos saberlo. No podemos saberlo porque muchas veces tenemos enfermedad renal crónica no tradicional que ha comenzado a ejercer sus efectos y eleva la presión arterial. Otro de los aspectos es de que tenemos personas con hipertensión arterial que comienza a generar efectos sobre el riñón y genera enfermedad renal crónica. Entonces aquí comenzamos a ver de que existe una zona difícil de definir si es enfermedad renal crónica tradicional o no. Pero lo que lo diferencia entre una enfermedad renal crónica tradicional o no tradicional es tener una enfermedad de fondo que produzca enfermedad renal. Y entonces, si tenemos una ausencia total de esa enfermedad de fondo que produzca la enfermedad renal o que explique el deterioro de la función renal,
Esa ausencia lo convierte en una enfermedad renal crónica no tradicional. O sea, hay una enfermedad renal, digamos, está alterado el funcionamiento del riñón, lo que uno espera, que, digamos, que haga el riñón, está alterado y no sabemos exactamente dónde está el origen del problema. Correcto. ¿Uno podría decirlo así? Exacto. Es un origen desconocido. Ok. Es un origen desconocido, pero entonces si esto tiene algunas características particulares, este origen desconocido o esta forma de presentación de la enfermedad renal crónica tiene características particulares. Se presenta más en hombres que en mujeres en una relación de 4-1, es decir, por cada mujer hay 4 hombres. Pero aquí lo voy a interrumpir, porque esa es la parte que yo quisiera que comenzáramos a profundizar ahora, tratar de poner en perspectiva, digamos, aquí en el país, ¿verdad? Bueno, que es un problema no solamente de Costa Rica, pero que lo pongamos en perspectiva en el país. Lo interrumpí porque vamos a hacer una pausa muy rápida, entonces para pasar a este tema que nos parece que es vital que la gente lo conozca. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos, doctor Wong. Claro, gracias. La seguridad social contribuye a la productividad de un país porque protege a patronos y a las personas trabajadoras. Somos parte de la U. Todos los miércoles a la 1:00 p.m, la Universidad de Costa Rica reconoce y respeta los derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Somos parte de la U. Miércoles a la 1:00 p.m, en Radio 870 UCR en amplitud modulada. Los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. La seguridad social protege a toda la sociedad. Volvemos a Diálogo sobre Protección Social, hoy conversando con el doctor Roy Wong, epidemiólogo, trabaja en vigilancia epidemiológica en la Caja del Seguro Social ya durante muchos años, y estamos hablando de enfermedad renal crónica no tradicional. Que antes de irnos a la pausa, pues quedamos claros en que hablamos de no tradicional porque no tenemos, digamos, un origen claro, identificado de esa enfermedad. Lo cierto es que el riñón está enfermo, lo que no tenemos claro totalmente es el origen, digamos, del problema. Ok, habíamos comenzado a hablar de cuál es la situación de este problema en el país, ¿verdad? Y nos estaba usted apuntando que es más frecuente, para empezar, que es más frecuente en hombres que en mujeres. A ver, ¿cuál es la situación del problema en Costa Rica, de la enfermedad renal crónica no tradicional? Claro, en eso importante, en la enfermedad renal crónica, y solo para aclarar, es no tener una causa que explique la enfermedad renal crónica habiéndola estudiado, por supuesto. Claro, es decir, habiendo hecho una evaluación consciente de que no tiene antecedentes de tener azúcar alta en la sangre, no tiene una próstata crecida, no tiene una piedra en el riñón, etc. Es decir, habiéndolo estudiado, se descartan esas condiciones. O al menos no tiene ninguna evidencia clínica que eso lo pudiera llegar a tener. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos con enfermedad renal crónica no tradicional y que justamente es un patrón que se repite en otros países centroamericanos y zonas afectadas con este tipo de enfermedad? Número 1, como ahora comentábamos, es más frecuente en hombres en una relación de 4-1, es decir, por cada mujer hay 4 hombres afectados. Es decir, esa es una característica que prevalece fundamentalmente en este tipo de enfermedad. Esta variante de la enfermedad renal crónica. El otro aspecto que llama mucho la atención es de que se presenta en personas relativamente jóvenes. Si vemos nosotros las descripciones tradicionales de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica, llámese sin ningún apellido, la enfermedad renal crónica se presenta por encima de la 5ª década de la vida y que justamente, claro, la enfermedad renal crónica es siempre explicado por el envejecimiento renal, por los aspectos que durante la vida hemos llegado a tener, como por ejemplo diabetes, hipertensión o aquellos aspectos que lesionaron el riñón. Claro, se van a presentar ya en edades por encima de los 50 años. Muy bien. Sin embargo, la enfermedad renal crónica se presenta desde edades muy tempranas, comenzando inclusive desde los 20 años de vida, es decir, ya en edades muchísimo más tempranas.
La otra característica es de que tiene una evolución lamentablemente más acelerada y de forma más agresiva, es decir, hacia etapas más avanzadas de la enfermedad, es decir, deteriorando todavía más el riñón que lo que pudiéramos encontrar en la enfermedad renal crónica tradicional, si así le podemos llamar, de las que tienen causas aparentes. Pero también tiene otra característica que se presenta fundamentalmente en zonas que se encuentran con temperaturas elevadas, y estas temperaturas elevadas por encima, es decir, que se llegan a temperaturas máximas en épocas del año por encima de los 30 grados centígrados de temperatura ambiental. Y entonces también se ha descrito entonces en zonas en donde la altitud es menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Pero aquí mucho cuidado con los 500 metros sobre el nivel del mar, porque no todos los lugares geográficos menos de 500 metros sobre el nivel del mar alcanzan temperaturas a 31 grados o 30 grados de temperatura ambiental en temperaturas máximas que se llegan a tener. Tiene otra característica particular. Se presenta fundamentalmente en personas trabajadores agrícolas de bajo nivel educativo. Y eso es algo que tiene un patrón repetitivo y que lo podemos ver en las descripciones que visualizamos en Nicaragua, que también tiene este problema, El Salvador, Costa Rica, es decir, y en zonas agrícolas, fundamentalmente agrícolas con estas características de bajas altitudes sobre el nivel del mar y altas temperaturas ambientales. Y entonces, ¿qué ha llevado esto? Esto ha llevado a que justamente tiene que la enfermedad renal crónica no tradicional tiene una vinculación directa con los aspectos ambientales y laborales. Y hay que justamente visualizar qué es lo que estas personas están haciendo. Y uno de los aspectos, ahora que hablábamos de daño en el riñón, que puede dañar el riñón, no solamente son los procesos de deshidratación por temperaturas extremas, sino también este proceso de degradación muscular que podríamos llegar a tener con actividades físicas extenuantes, como podríamos llegar a tener en algunas actividades agrícolas. Esta degradación, esa sensación de dolor muscular que tenemos cuando tenemos una actividad física extenuante, ese dolor muscular genera un grado de degradación del músculo. Claro, el músculo se encuentra inflamado, produciendo una sustancia que es tóxica al riñón. Si generamos esto de forma repetitiva, se considera que podría generar entonces daños renales de forma irreversible. Y entonces estas son las características que podemos llegar a tener de enfermedad renal crónica no tradicional, con un agravante más, que este agravante, que justamente lo mencioné, es de que lamentablemente tienen evoluciones aceleradas, en donde muchas de estas personas tienen como única alternativa de vida diálisis o un trasplante renal. Entonces podemos ver de que ya no estamos hablando de que es un tratamiento periódico, de lo que podríamos llegar a tener específico de un control médico. No, realmente ya llega a ser a un tratamiento de requerir diálisis, lo que implica un grado de discapacidad importante para sus actividades diarias, o una resolución a través de un trasplante renal, que realmente también sabemos de que eso llevaría a un grado de discapacidad también importante. Ustedes han venido trabajando el tema, ¿verdad? A ver, hay un esfuerzo institucional porque finalmente estamos viendo que comienza a convertirse realmente en un problema de salud pública, ¿verdad? La frecuencia está siendo importante. A ver, hay zonas que lógicamente son las más afectadas. Estos factores de riesgo, tal vez si pudiéramos sintetizar lo que son los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica y si son comunes, ¿a dónde las ve uno? Aparte, ya usted situaba en Nicaragua, El Salvador, bueno, Costa Rica, pero hay otras zonas en el mundo donde comienza a verse esto como un problema de salud pública, o hay zonas como las que acabamos de mencionar que son las más, las que ve uno con mayor frecuencia el problema. ¿Cuál es el comportamiento real que comenzamos a observar en el mundo de la enfermedad renal crónica no tradicional? Sí, eso es un momento. Lo que quiero decir con esto es que no es un problema únicamente de nosotros. Correcto. Pregunto. Correcto, y no lo es. Y justamente se consideran que existen, por ejemplo, lo que Costa Rica tiene, Nicaragua y también El Salvador, tiene es decir, no es un brote, no es una epidemia, es lo que se denomina un conglomerado.
un clúster, si lo quisiéramos ver en las descripciones que se encuentran en la literatura. Existe un conglomerado de casos, porque realmente son áreas geográficas definidas. Y entonces, por ejemplo, enfermedad renal crónica no tradicional, también existe un gran desconocimiento en algunos países si realmente pudiesen estar teniéndolo o no. Y esto por un asunto particularmente del proceso de detección. No es tan fácil, me explico. Es decir, para poder hacer una detección de enfermedad renal crónica no tradicional se necesita una valoración médica con una capacidad de laboratorio que se pudiera determinar cómo está la función renal y alguien que la interprete. Entonces hay países que realmente no se sabe cómo se puede llegar a tener. Pero, sin embargo, existen otros conglomerados en el mundo y uno de los más relevantes se encuentra en Sri Lanka. Sri Lanka tiene un conglomerado de enfermedad renal crónica no tradicional con características parcialmente similares a lo que se encuentra en la región de Centroamérica del Caribe, que justamente también se ha descrito en Dominicana. También se considera que Panamá puede tener otro conglomerado, etcétera. Pero Sri Lanka tiene un conglomerado también de enfermedad renal crónica no tradicional con características lamentablemente de evolución también no muy favorables como las que nosotros estamos visualizando, pero que tiene características en común como, por ejemplo, no tener ese condicionante que lo llevó a enfermedad renal crónica o es un condicionante desconocido, al menos que pudiéramos llegar a tener. Entonces existen varios conglomerados en el mundo y existen esfuerzos internacionales para poder llegar a determinar la causa, para poder llegar a establecer medidas, por supuesto, de prevención y control del incremento y de la afectación que eso pudiera llegar a tener. Ahora, el hecho de que sea más frecuente en hombres no es por ser hombre, es por el, digamos, a ver, usted me corrige, pero es digamos, el trabajo, las labores que ejecuta, ¿verdad? Lo vemos más frecuentemente en zonas de altas temperaturas, que ahora termina siendo un tema complicado, ¿verdad? Porque estamos manejando con esta realidad climática que estamos enfrentando ya el tema de las temperaturas extremas no es un problema únicamente de la zona costera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que creo que es importante tomar conciencia de eso, que la gente tome conciencia. Pero, a ver, si uno ve estos factores de riesgo, ¿verdad? Es más frecuente en hombres, pero vinculado probablemente, usted me corrige ahora, al trabajo. ¿Quiere decir que este es un tema de salud laboral, de salud ocupacional? ¿Es un tema de ese tipo? Ok, eso es una pregunta. Es un tema delicado, tal vez. Claro, por supuesto. Es una pregunta muy importante. Hoy en día no ha sido considerada como una enfermedad de riesgo del trabajo. Y eso es algo sumamente importante por la OIT. Pero hay que llevarlo. ¿La OIT no la considera? No todavía. Pero hay que llevarlo a los planos de discusión. Hay que llevarlo y ponerlo sobre la mesa de que justamente esto es muy fácil cuando tenemos, y aquí viene un aspecto importante con lo que comenzábamos también ahora la conversación, entre lo crónico y lo agudo. Es muy fácil saber de que si un trabajador se cayó de una escalera, eso es un riesgo laboral, es clarísimo. Claro, lo vimos, estaba trabajando, estaba en su jornada, se cayó de la escalera y tuvo una fractura. Clarísimo, eso es un riesgo asociado al trabajo. Pero cuando la enfermedad se produce de forma paulatina, el punto es cómo encontrar el aspecto de asociación con la parte laboral. Es la parte más complicada y debemos de construir, y creo que esa es una tarea pendiente, tenemos que construir esa línea de la causalidad. Es decir, y por supuesto, eso solo el tiempo no lo podrá brindar, dando seguimiento a las personas cuando comienzan una determinada actividad laboral, a los años que pasó con esa actividad laboral, ir viendo qué pasó con su función renal, siguiendo en esa actividad laboral, siguiendo su función renal. Solamente así lo podríamos ver y poder generar la línea de la causalidad a la cronicidad, porque aquí la cronicidad es lo que nos juega un papel realmente crítico para poder llevar a generar esto como una enfermedad relacionada. Pero igual uno podría decir, a ver, uno puede ver un peón agrícola, por ejemplo, en Guanacaste, en una realidad climática como la que estamos viviendo, o sea, es una persona realmente con factores de riesgo fuertes asociados, ¿verdad? Pues como para poder sufrir sobre la base
digamos, de ese conocimiento que se ha construido. Es una persona de riesgo, Correcto. digámoslo así. Ahora, si esa persona se mantiene bien hidratada, finalmente, yo no sé si la va a llegar a evitar el problema, ¿verdad? Pero probablemente va a tener menos riesgo. Claro, y esto mismo llevó, por el plazo de 5 años, estudiamos en un equipo de trabajo durante el 2010, desde el 2009 hasta el 2015, realmente duró el estudio, en un estudio comunitario, en donde esto arrojó parte del conocimiento que hoy en día conocemos, que hoy en día podemos compartir. Y esto llevó a la promulgación de un decreto en Costa Rica de protección al trabajador agrícola. Y la protección al trabajador agrícola tiene 3 factores fundamentalmente. El primero es hidratación. Trabajadores agrícolas en zonas de riesgo, como por ejemplo las que hemos mencionado. El primero es de que el empleador tiene que proveer hidratación a sus trabajadores. El segundo es que debe de proveer descanso, y este descanso, en el tercer punto, tiene que ser en la sombra, dentro de la jornada laboral. Evidentemente, no hemos frenado la progresión de enfermedad renal crónica, pero por lo menos ya comenzamos a tener un primer indicio para poder llevar a que la enfermedad renal crónica no tradicional no o tenga un portillo para poder tratar de reducir. Ahora esto, pero es muy interesante, ¿verdad? Porque finalmente, si existe el reconocimiento, digamos, de que el patrono, ¿verdad? Digamos, tiene que generar ciertas condiciones, ¿verdad? Una buena hidratación, descanso y sombra. En sombra, ¿verdad? Quiere decir que se está reconociendo que hay una influencia, eso es salud ocupacional. Correcto. ¿Verdad? Que se está de una u otra manera reconociendo que no digamos como para no, que es un problema de salud laboral, pero que sí la salud laboral influye en el problema. Por eso eso fue un primer inicio, y eso fue en el 2015 cuando terminamos el estudio, y esto llevó que cuando lo terminamos el estudio, y fue un estudio que desarrollamos dentro de la caja, cuando eso se presentó a las autoridades en su momento dijeron, pero nos está presentando un problema que se sale del ámbito de acción de la atención o de la prestación de servicios de salud. Y la respuesta es sí, correcto. Ese es el problema que tenemos. Es decir, vivimos algo consecuencia de lo que está ocurriendo allá afuera, y es por eso que en su momento quien fuera la presidenta ejecutiva a cargo llevó esto ante el ministro de Salud, y el ministro de Salud llevó esto ante el ministro de Trabajo, y el Consejo de Salud Ocupacional junto con el Ministerio de Salud hicieron este decreto de protección al trabajador agrícola. Estamos hablando del 2015. Estamos hablando de 2015, 2016. 2016 sale el decreto para trabajadores agrícolas basados en esto mismo, y hace referencia a lo que el estudio arroja. Trabajador agrícola, exposiciones entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en su jornada laboral, y un aspecto importante, uso de analgésicos. Y uno dice, ¿aquí qué tiene que ver el uso de analgésicos? La actividad física es tan intensa que estas personas, al terminar su actividad laboral, toman una serie de analgésicos porque al día siguiente tienen que volver a laborar. Es decir, porque dijimos, ¿qué vinculación tiene esto? Y los analgésicos que hoy en día conocemos, fuertes, que alivian el dolor y todo eso, son tóxicos al riñón en cantidad importante. Ahora, uno podría decir que estas fueron las primeras, a ver, no sé si son las primeras, pero conociendo lo que usted nos está planteando, estas son unas medidas que finalmente tratan de abordar un problema, digamos, que comenzaba a evidenciarse de una manera clara. ¿Qué más está haciendo el sistema para responder a esta realidad? Sí, hay algo importante en esto, y justamente con enfermedad renal crónica nos genera esa dificultad que mencionaba ahora. Necesita un examen de laboratorio para poderse diagnosticar, necesita alguien que interprete ese examen de laboratorio, necesita alguien que haga una indagación para ver si está asociado a la diabetes, a la hipertensión, etcétera. Es decir, necesita ese recurso. ¿Sí? Es un recurso realmente de personal de salud que tiene que estar formado, que tiene que estar capacitado en esto. Pero tenemos aquí el problema. El problema es de que esto tiene que se circunscribe en una consulta de 15 minutos.
que tiene. Y entonces estábamos viendo uno de los aspectos importantes de que esto muchos se nos estaban escapando. Hoy en día hemos llevado a los procesos automatizados del expediente digital de que existe un módulo para evaluación de la función renal en donde parte de esa determinación y ese cálculo que se tiene que hacer por parte del profesional basado en los exámenes de laboratorio, ya el sistema se los hace. Y ahora solo tiene que interpretar. Y sabe que si tiene una filtración reducida, eso ya es algo importante que tiene que prestar atención. Desde el otro punto de vista, se ha trabajado en procesos de capacitación a nivel de diferentes ámbitos y ya no solo del ámbito laboral. Estamos también hablando del ámbito educativo, del ámbito comunitario y que justamente se ha procurado, sin que se logre en su totalidad, un empoderamiento de las comunidades en relación a salud renal. Evidentemente, ¿y por qué digo no se ha logrado totalmente? Porque todavía seguimos viendo actividades, no importa si recreativas o laborales, a las 11 de la mañana en estas zonas de altas temperaturas, sabiendo de que justamente podemos llegar a tener una actividad religiosa, cultural, lo que sea, a las 11 de la mañana en estos sitios, posiblemente estemos generando un enorme daño renal. Pero son procesos que paulatinamente tienen que irse instaurando para saber cuál es la mejor hora entonces para poder hacer esas actividades, sabiendo que esa es una zona de riesgo, que esto no se está presentando en todas las partes del país y que aquí, en esta zona de riesgo, debe de ser aplicado de manera diferente. Ahora, perdón que lo interrumpa ahí, uno podría decir que ya el sistema, y cuando digo el sistema, los profesionales que atienden y el personal de apoyo, etcétera, ya tiene conciencia de que este es un problema en ciertas zonas de salud, que es una realidad con la cual que estamos enfrentando y a la cual hay que tener en mente que se pueda estar presentando si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Ya hay, digamos, un trabajo que se esté haciendo con el personal de salud para que tome conciencia de la importancia de tomar en consideración este tipo de valoraciones. Yo diría de que sí, en una tarea parcialmente alcanzada. ¿A quién le toca eso? Yo creo que nos toca a todos los que estamos en el sector salud. Y bueno, ya hay un protocolo para poder definir cuáles son criterios diagnósticos, quién sí, quién no, qué es tradicional y qué no, no tradicional. Existen algoritmos para poder determinar, existe todo un algoritmo de decisión de poder evaluar al paciente paso a paso y que se ha llevado a los procesos de capacitación. Pero ¿por qué digo que ha sido todavía la tarea inconclusa? Porque creo yo que hace falta todavía más. Y hace falta todavía más y fundamentalmente en el seguimiento. No es decirle a la persona, usted tiene una alteración en el riñón y listo. No, es un seguimiento. Pero justamente en eso tenemos que trabajar. Existe una comisión conformada por el Ministerio de Salud de enfermedad renal crónica no tradicional, mesoamericana también denominada, en donde se evalúan estrategias para poder llevar a tener una detección más temprana. Recordemos de que esta enfermedad nos gana, que llega en estadios muy avanzados, progresando rápidamente hacia la necesidad de diálisis. Entonces, llegar más temprano es crítico. Entonces, desde el punto de vista de, en estos, hoy en día tenemos protocolos de atención que justamente se ha procurado ir permeando paulatinamente en el personal de salud para que piensen en enfermedad renal crónica. Es decir, esta persona que está llegando con una afectación de su salud, como por ejemplo un proceso de desorientación o un proceso de cualquier condición que posiblemente sea secundaria a un trastorno en el riñón, piense en un problema en el riñón. Pero entonces ya tenemos una parte normativa. Tenemos una parte de ayudarle con las herramientas informáticas que hoy en día se tiene. No hace todo, es decir, el sistema no es que hace todo, no es que le hace el trabajo al personal de salud, le facilita, haciéndole el cálculo, la estimación y solamente ver los valores, trayendo los valores del laboratorio. Pero todavía hace falta todavía muchísimo más. Y en esto tenemos que trabajar arduamente en la parte aguda. ¿Cuántos de estos casos crónicos se nos están confundiendo como casos agudos? Porque solo llega al servicio de urgencias, se compensa rápidamente y se va. Pero sabemos de que son consultas muy, muy fugaces, sin seguimiento. Necesitamos trabajar un poco más en ese seguimiento y saber generar ese proceso de identificación entre lo crónico y lo agudo. Porque en el momento que llega al servicio de urgencias todo se parece.
todo se parece, se ve deshidratado, el paciente no orina, se le hacen los exámenes, están alterados, todo se ve igual. Lo único que nos diferencia entre lo agudo y lo crónico es un proceso de seguimiento, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Pero fundamentalmente, tenemos que valorar cuál sería una mejor estrategia. Lo que ahora comentaba, de requerir un médico, un examen de laboratorio, una interpretación por ese médico, un proceso de búsqueda del personal de salud para ver si fue por diabetes o hipertensión o lo que sea. Eso es complejo y va en contra de los principios de un programa de tamizaje. Entonces necesitamos hacer propuestas de cómo sería un mejor programa de tamizaje, más simple, más económico, más que pueda ser más divulgado y con mayor alcance en la población. Necesitamos esto como un signo de interrogación que yo podría llegar a decir gigante. Y hay otras partes del mundo que han hecho estrategias, pero necesitamos traerlo al contexto nuestro para poder hacer programas de tamizaje tan fáciles, tan simples. Y pongo el ejemplo como una prueba de embarazo. Quisiéramos llegar a tener ese nivel de simplicidad, que poder llegar a decir positivo o negativo, que lo pueda decir una persona que no sea un funcionario de salud. Me explico, llegar a alcanzar ese nivel y cerrar esa brecha realmente es, para mí, desde mi perspectiva, creo que la siguiente tarea dentro de este proceso para poder ganarle el tiempo a la enfermedad renal crónica no tradicional y, ¿por qué no también a la otra enfermedad renal crónica? Me explico, llegar más a tiempo es justamente comprar oportunidades al paciente. ¿Y se está caminando en ese rumbo? Se trabaja, bueno, al menos desde mi perspectiva, trabajamos en una propuesta para poder valorar cómo poder llevar a algo más simple. Al menos lo hemos discutido, que no requiramos un profesional y con todo el respeto que se merece tener sistemas que tengan laboratorios, médicos, todo eso, pero estamos hablando de algo complementario. Claro. Trabajamos y discutimos de cuáles son las alternativas de poder llevar un proceso de tamizaje basado en análisis de orina con tiras reactivas. Es decir, y que la persona pueda ver, igual que una prueba de embarazo, me explico, una línea, 2 líneas, como podíamos ver las pruebas de COVID. Es decir, esas pruebas, las pruebas caseras que se denominaban, no importa caseras o no, pero ya la persona toma conciencia de cuál es su nivel que se encuentra. Podíamos ver, y bueno, las pruebas de COVID fue uno de los ejemplos de las pruebas autoadministradas, pero eso ya teníamos experiencia de sobra con pruebas de embarazo. Es decir, podemos conocer kits comerciales en donde las personas dicen estoy embarazado o no, me explico, sin ser funcionarios de salud. Quisiéramos llegar a ese nivel y ahora trabajamos en eso. Hemos tenido unas reuniones con la industria que tiene las tiras reactivas para ver pros o contras. La orina en estos enfermos renales crónicos no tradicionales tienen características diferentes. Entonces, ¿cómo poder adaptar lo que en otros países también se ha realizado, pero adaptarlo por eso a nuestra realidad? Pero eso también tenemos que llevarlos a procesos de investigación y esperaría que yo esperaría que se pudiera en el equipo de trabajo llevar esto a poderlo probar y ofrecerlo a las comunidades, barato, fácil de, bueno, o al menos económicamente viable, fácil de interpretar y que ante la presencia de una alerta consulte rápidamente a los días al centro de salud. Eso nos ganaría tiempo y estaríamos ganando tiempo valioso en oportunidades al paciente. Bueno, lo cierto es que es un tema que tenemos que tener conciencia como sociedad que existe, que si no tomamos las medidas correctas desde el sistema, desde la comunidad, desde los empleadores, probablemente puede avanzar de una manera que no quisiéramos, ¿verdad? Correcto. Pero lo cierto es que hay que tomar medidas. Mira que le agradezco mucho, se nos fue el tiempo, vea, pudiéramos seguir, iba a pedirle otra opinión, pero no, ya se nos fue el tiempo. Le agradezco mucho, doctor Wong, que haya aceptado estar aquí y creo que quedamos pendientes de seguir conversando del tema para un futuro programa. De verdad, muchas gracias. A usted más bien por la invitación y la oportunidad. Un gusto. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Como siempre, agradecer a Yoconda Solano, a Giselle Mora, a Sebastián Torres, a Cristian Salas por el apoyo que nos dan para hacer posible el programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.
Acaba de escuchar Diálogos sobre Protección Social.